Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. En sesión extraordinaria, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ultiman los preparativos para dar posesión a los magistrados electos. Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas no encuentra consenso para el listado final de aspirantes que será presentado al Congreso de la República. Según Conamigua, las deportaciones y migraciones masivas continuarán a Estados Unidos, no obstante el anuncio del presidente Barack Obama sobre algunos beneficios migratorios que ayudarían a unos 5,2 millones de personas. Banco de Guatemala sale al mercado a comprar unos 10 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio. Anuncio de Barack Obama de beneficiar a indocumentados eleva tensión entre el presidente y el Congreso dominado por los republicanos. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Se ultiman los detalles para juramentar a los nuevos magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizaron la última sesión plenaria extraordinaria a 3 días de entregar el puesto. Durante la sesión se trató específicamente los preparativos del acto solemne de toma posición de los magistrados electos, a realizarse el próximo lunes. Más que todo cuestiones ceremoniales, los encuentros y lógicamente el encuentro que debemos de tener con los nuevos magistrados, intercambiar ideas, exponerles, ¿verdad?, qué es lo que tenemos, cómo les vamos a entregar, qué les vamos a entregar. Durante su magistratura, a Franco le dejó mal sabor de boca. Las diferencias de criterio, el hecho que a veces no logra convencer uno a otro colega. El magistrado hace algunas recomendaciones a los próximos magistrados electos. Saber escuchar, saber analizar y pensar que nos debemos a una institución. Entre nostalgia, este magistrado recogió los documentos que le pertenece. Pero le da nostalgia, pues lógicamente, como usted dice, se va. Lo que se va, se queda y ya no vuelve, ¿verdad? Entonces, de ahí precisamente sí da nostalgia, porque son 34 años, desde que yo cumplí 18 años, yo ingresé al organismo judicial. Aún no se logra determinar el listado de 6 aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de Cuentas. La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas aún no integra la nómina de 6 aspirantes al cargo. Según el presidente de la postuladora, Cyrano Ruiz, no existen consensos para formar el listado final. Lamentablemente el resultado fue similar al del día anterior, con 2 rondas. Esto después de casi 4 o 5 horas de trabajo. Consideramos que era poco productivo seguir adelante con una ronda adicional el día de hoy. En primer lugar, porque no se crea un espacio para la reflexión. Y segundo, porque también muchos comisionados han manifestado la necesidad que tienen de atender, aunque sea parcialmente, sus tareas. La sesión se programó para el próximo lunes a primera hora. Hasta el momento ningún aspirante ha recibido los votos suficientes para ser parte del listado final y se espera que el Congreso reciba la próxima semana a los 6 nominados para que escojan a uno. El gobierno ha anunciado que a nivel internacional se ha decidido aplazar la evaluación de Guatemala en cuanto a condiciones laborales.
Según el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, la Organización Internacional del Trabajo decidió aplazar la aplicación de una comisión de encuesta para evaluar las condiciones laborales del país. Esta comisión evaluaría las denuncias por incumplimiento del convenio sobre libertad sindical y protección al derecho de sindicalización. Según el ministro Contreras, el aplazamiento beneficia al país. Quiero comentarles y recordarles que desde el año 2005 al año 2012 se presentaron alrededor de 58 denuncias de asesinatos de líderes sindicales y también se han presentado recientemente algunas más. La coordinación que se ha efectuado desde el Ministerio de Trabajo ha permitido que se genere un impulso al proceso. La Fiscalía General de la República ha dado muestras de enorme esfuerzo y eficiencia. Desde el año 2012 a la fecha, después de que durante 4 o 5 años no ocurrió absolutamente nada, ninguna investigación, ninguna resolución importante, en los últimos meses se emitieron 11 sentencias, de las cuales 8 son de condena, hay 10 órdenes de aprehensión y hay investigación en todos los casos que se han denunciado. Y ha habido una coordinación interinstitucional que se organiza entre el organismo judicial, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo para garantizar que se prevengan los casos en contra de los líderes sindicales y también para poder luchar contra la impunidad, hacer las investigaciones y someter a la justicia a los responsables de estos hechos. La Organización Internacional del Trabajo aplazó la encuesta para marzo del año 2015. Según Conamigua, a pesar de la decisión ejecutiva del presidente Barack Obama de beneficiar a unos 5,2 millones de migrantes en los Estados Unidos, las deportaciones masivas a Guatemala continuarán. Sobre lo anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de entregar permisos laborales para 15 millones de inmigrantes en ese país, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala informó que estas acciones no disminuirán las deportaciones de connacionales, que en los últimos años se ha incrementado. Hay que tener claro, no va a reducir las deportaciones. La mayoría de personas que se deportan actualmente, a la fecha llevamos ya casi los 48,000, el año pasado cerramos con 50,000. No se van a reducir porque la mayoría de personas que vienen deportadas son personas interceptadas en la frontera. Poco es el porcentaje de personas que se deportan viviendo en Estados Unidos. Y de alguna manera también ser claros que no les da inmunidad. El ser no deportable es si se cumple con los requisitos. Conamigua también hace un llamado a los migrantes guatemaltecos, ya que muchos transmitadores y coyotes aprovechan estas acciones para beneficiarse económicamente. Y para los diputados guatemaltecos, pues sí es de beneplácito la decisión ejecutiva mostrada ayer por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para con los migrantes. El presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República asegura que las declaraciones del presidente Barack Obama en torno a regular la situación de los inmigrantes ilegales son una buena noticia. Es una noticia que se venía esperando desde hace muchos años. Es una noticia súper positiva. Es una noticia que viene a beneficiar a mucha gente, muchos connacionales nuestros. Se estima que van a ser beneficiados entre 5 o 6 millones de personas dentro de Estados Unidos. Esa tranquilidad de poder movilizarse, esa tranquilidad de poder saber que van a estar con sus familias, que no van a ser retornados, deportados hacia Guatemala o a sus países de origen, pues eso es súper positivo realmente. Sin embargo, hizo un llamado a la población guatemalteca para que no se deje engañar, porque el acuerdo ejecutivo que dio el presidente estadounidense es solo para las personas que llegaron antes del año 2010. No les beneficia. No les beneficia. Son los que entraron antes del 1 de enero del 2009. O sea, no beneficia a los que entraron en el 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va el 2014. No los beneficia. Hay que ser muy claro. También hay que lanzar ahorita una campaña de información de parte del Ejecutivo, porque ahorita me imagino que muchas personas se van a valer de esto para estafar a nuestra gente o las mismas bandas de criminales que se dedican al trasiego de inmigrantes. Recalcó que ahora el Congreso de la República y el organismo ejecutivo tienen que promover una campaña en contra de los coyotes que engañan a las personas ofreciendo algún tipo de protección en el país norteamericano. El Banco de Guatemala sale a comprar dólares, esto con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio.
El Banco de Guatemala salió al mercado de divisas a comprar 10 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio del dólar frente al quetzal, que está registrando una tendencia a la baja en las últimas semanas. La razón es por la alta oferta de esa moneda en el mercado. El Banco de Guatemala aplica la regla de intervención cada vez que lo considera necesario. Es un instrumento que sirve para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio y sale a vender o comprar dólares al mercado de divisas cuando así lo cree conveniente. Cada vez que el quetzal gana valor frente al dólar, se benefician las importaciones y aquellas personas que tienen compromisos de pago en esa divisa, entre otros casos. Cuando el dólar gana terreno frente al quetzal, el beneficio es para los exportadores de bienes y servicios del país y para quienes reciben remesas o ingresos en dólares, ya que perciben más quetzales. Y como cada año, pues el Ministerio de Trabajo impulsará una campaña para prevenir que los niños participen en la elaboración de cohetillos. El Ministerio de Trabajo lanzará una campaña de sensibilización y prevención que busca evitar que menores de edad trabajen elaborando cohetes. Muchas de estas fábricas son artesanales y no cuentan con las medidas adecuadas de seguridad. Van a hacer monitoreos a los lugares en donde efectivamente se venden los juegos pirotécnicos. Estamos ya diseñando la campaña también preventiva, en donde los inspectores llegarán a estos lugares que pues prácticamente los conocemos en todos los lugares de aquí de la capital y de los departamentos. Este va a ser un trabajo que se va a desarrollar con material gráfico, que para nosotros es importante que ellos conozcan, y después vamos a poder integrar todo el tema de la prevención. Estamos apostando mucho a la prevención porque muchos lugares están vedados porque no son lugares de fabricación legales. Entonces, abordar la problemática en primera instancia a nivel de sensibilización es una de las estrategias que está planteándose desde el Ministerio de Trabajo, que consideramos es una de las estrategias diferentes que se han pensado para este año. Las últimas cifras dan cuenta que actualmente unos 10,000 niños elaboran cohetes y reciben 10 centavos o 12 por metro de estos cohetillos que elaboran. Momento del clima, es Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 21 de noviembre. Recuérdenme, por favor, viernes 21 de noviembre. Y es un gusto estar con ustedes para conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Sobre esas entrevistas en las que hemos tratado los hechos más relevantes en las emisiones anteriores de a las 8:45 y sobre algunas propuestas de temas que tenemos también que plantear, ¿verdad, doña Paola Hurtado? Así es. No me va a desmentir, ¿verdad, Claudia Méndez Arreza? No tengo energía hoy para No, como para eso. Cansada la semana para pelear. Quique Godoy. Sus órdenes, señor. Sintió que esta también fue una... Sus órdenes, señor. Hombre, no, si esta es una democracia. Viene. Aquí se discute. Para que no venga así. De bienvenida, tenía un par de semanas de no estar aquí. Aquí se discute, Quique, hombre, con libertad entera. Yo no es que sea chismosa, pero Pedro Trujillo, los 2 programas que usted no estuvo, o los 4, mejor dicho, las 2 semanas, no trajo corbata. No, solo los domingos no traía corbata. No, muy relajado. Solo los domingos. Sí, es cierto, los 2 domingos. Los viernes sí traía. Yo no soy el apóstol de la corbata en este programa, francamente. Si él no quiere traer. Pero dijo que para que no lo regañaras no vino hoy. Para que no estar aquí. Tal vez sí, claro, sí. Por eso diga sus órdenes, jefe. Señor. Bueno, vamos a arrancar presentándoles ya la primera de las conversaciones sostenidas esta semana sobre hechos de gran relevancia, y Paola Hurtado tiene la voz. Yo escogí esta conversación que tuvimos con el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, y con Iris Casal, y ella fue presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos. El tema que abordamos fue a partir de un reportaje de Contrapoder sobre abusos, discriminación y maltrato a médicos, a estudiantes de medicina en los hospitales escuela del país. El propio ministro de Salud le llamaba tortura, porque son sometidos no solo a jornadas extenuantes, sino incluso a acoso o abuso sexual. Esta es parte de la conversación que tuvimos con ellos. Serie de eventos que se van convirtiendo en una tradición y una mala costumbre dentro de la característica de castigos que se van imponiendo a jóvenes, y en algunos casos son turnos de castigo. Tuvimos un acercamiento justamente con el colegio de médicos, y a la larga
con la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos y se reafirmó la situación que se daba. Jóvenes que eran obligados a estar 40, 48 horas sin dormir por un castigo y una sanción que se le daba. En consecuencia, lo que yo emito es una orden ministerial, que todo aquel que sea sorprendido o que se tenga una queja que pueda ser corroborada de que impuso o infligió un castigo de este tipo, va a ser rescindido de su contrato, lo que automáticamente hace que quede con su carrera de especialidad anulada en definitivo. Yo quiero resaltar sobre eso que decía el ministro. Es la primera vez de parte de una autoridad de salud en el país que se reconocen estas quejas, este problema en la red hospitalaria por parte de los practicantes de medicina y que él gira una instrucción y advierte: vamos a destituir y vamos a cancelar a las personas, médicos residentes, jefes de médicos, que sean denunciados por estos hechos. A mí me parece de gran relevancia este tema. Dio mucha discusión en redes y en conversaciones particulares. Pero lo que tendríamos que ver es, Paola, realmente si cumple con lo que está diciendo. Sí. Yo no quiero creer del todo que va a suceder así, pero solo quiero como hacer hincapié en que solo que haya una instrucción y que se reconozca el problema. Y que se reconozca que es un abuso. Un paso. Y que se reconozca como un abuso. Claro. Y salir pero es muy insuficiente, públicamente. señores. Es que hablar casi no cuesta nada, como hemos comprobado nosotros aquí en esta mesa. Cuesta bastante. Pero creo que la primera cosa sí es, lo que decía Paola, es que reconoce que es un abuso. Porque pudo haber dicho, no, es una práctica y los patrons tienen que aprender, porque tienen... No, él reconoce que es un abuso lo que se hace. ¿Y durante cuántos años se ha practicado? Y que él considera que no debe permitirse que se haga. Es cierto, ahora hay que verificar que efectivamente si hay denuncias se cumpla con lo que él ofreció, que es rescindir los contratos y asegurarse que no le suceda esto a los residentes. Pero va a depender también que hagan las denuncias correspondientes ahora para que le pueda dar seguimiento el ministro. Definitivamente lo que pienso yo es que también es un problema de ética, o es es un asunto de ética, porque primero, ¿por qué los médicos que están a cargo de estos estudiantes los hacen sufrir esto? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Porque, bueno, no lo sabemos, quizás lo sufrieron ellos, es una práctica dentro del gremio y creo que sí debe tocar las fibras de la ética de la profesión. No es sano que los médicos que nos van a curar se entrenen de esa manera. El ministro también reconoció que hay tan poco recurso y tan pocos insumos que parte de ese castigo es consecuencia de la precariedad. Entonces, que los pongan con ventiladores manuales 5 horas para que no se muera el paciente es porque la red hospitalaria está cayéndose. Entonces, también hay como una admisión de que no tienen los recursos suficientes para trabajar. Yo creo que esa parte no es parte de lo que denominaban como la tortura, simplemente, obviamente, no iba a ser así, pero me refiero, hay otro tipo de cosas que les hacen que no tienen nada que ver con la precariedad del sistema de salud. Una pregunta, ¿y las universidades por qué guardan silencio? ¿Por qué no plantean su queja respecto del trato que terminan recibiendo sus estudiantes? Que los estudiantes se callen. En los hospitales. ¿Es responsabilidad de los estudiantes por no transmitírselo? Pero entonces las universidades tampoco ejercen ninguna supervisión sobre este sistema. ¿Y son todas las universidades las que están practicando en los hospitales nacionales? Porque tengo entendido que, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín tiene delimitado el Hospital Esperanza para las prácticas. Van también a los nacionales. Pero hay una cosa más, yo creo que esto, si lo volteamos a ver, si se recuerdan, hace unos meses fue el caso de jugadoras de fútbol del club y la UMC, donde el tema de los bautizos... Y el único que se atrevió a denunciarlo lo trataron y en Quetzaltenango es el traidor más grande del equipo de fútbol, el Patojo, que se atrevió a denunciar lo que había sucedido. Pero sucede en las facultades, cuando se ingresa a algunas facultades en la Universidad de San Carlos en particular, y en otras universidades a nivel de Centroamérica. O sea, es algo que sí sucede de alguna forma y que es aceptado porque es como que una grada para aceptar el ingreso a un nuevo club, a una nueva institución, pero llega un punto en el que se va más allá y hay un abuso que ¿Quién de aquí fue bautizado? Yo tampoco fui bautizado, yo sí estudié en la Universidad de San Carlos, pero debo decir que mi facultad era más civilizada en ese sentido, era la facultad de Derecho. Vamos a ir rápidamente del tema de vejámenes y denuncias de tortura en contra de estudiantes de medicina en los hospitales públicos en donde desarrollan sus prácticas para convertirse en médicos. Vamos a pasar al caso de Gudy Rivera, que ha quedado, el diputado del Partido Patriota, exonerado prácticamente de toda culpa, en este caso de presunto intento por presionar a una magistrada para que ella emitiera una resolución
y le ofrecían ser reelecta como magistrada. Don Quique nos presenta esa nota. Pedro Trujillo y Philip Chicola entrevistan al juez Villatoro y a Roberto Villera, que es un expresidente del Centro de la Defensa de la Constitución, y justamente lo que plantean es una reacción a esa actuación que ya decía Juan Luis. Y lo que vamos a escuchar es justamente lo que dice Roberto Villera. Ya sea que el antejuicio lo tenga que conocer el Congreso de la República, que lo tenga que conocer ella misma, o que lo tenga que conocer una Corte de Apelaciones, una sala de la Corte de Apelaciones. Es simplemente una instancia de tránsito. No tiene facultades para entrar a calificar y mucho menos desestimar el antejuicio. Su función como instancia de tránsito es trasladar el expediente a donde corresponde. Es una posición interesante la que plantea Roberto sobre el caso, donde no nos tocaba resolver de fondo ese argumento de él, sino que dar trámite. Eso es lo que explica Roberto en este caso. A mí me gustó cómo lo planteó Paola acá desde la semana pasada, cuando apenas se tenían minutos de conocer cuál había sido esa resolución, y ella lo dijo muy claro. No tiene lógica que una persona como Vernon González Portillo está acusado por los mismos hechos y él se encuentra preso, sujeto a un proceso, y en cambio el diputado, que tenía la venia o la ventaja del antejuicio, prácticamente se le declara de tajo que no puede ser juzgado. Precisamente por eso es que el 24 de noviembre, esta semana, la defensa de Vernon va a argumentar ante la judicatura que lleva su caso que el antejuicio contra el diputado no prosperó y que por lo tanto debe desestimarse. Dos pájaros de un Pero señores, en términos generales, no esperamos mucho más o algo distinto de parte de los ciudadanos, pero con el tipo de justicia que tenemos en Guatemala, sometida a los poderes políticos y a los poderes económicos, en realidad, ¿qué sentido tiene pensar, después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que prácticamente ha dicho, sigamos en este mismo régimen por 5 años más, que la cosa siga así, digamos, sin judicaturas independientes, sin acceso a justicia independiente para la ciudadanía? ¿Qué podemos esperar? Por supuesto que el señor... ¿Qué puedo esperar yo? El señor Vernon González va a salir sin ninguna dificultad de este asunto. Yo no lo creo. Yo creo que Woody Rivera no va a tener ninguna dificultad más. Digamos algo, a diferencia de Woody Rivera, que de tajo se le corta la posibilidad de que sea investigado. En este momento. En este momento, Vernon está enfrentando una situación muy diferente. Allí hay una jueza que está conociendo prueba. Allí está una jueza que está escuchando testimonios. Y yo creo que no pueden venir de tajo y decir, como la Corte cerró sin conocer pruebas, sin conocer el detalle de lo que se le acusaba, ella también debe hacer. Hay una cosa adicional. El cabildeador en este caso es Vernon González. Sí, es cierto. El funcionario a quien están tratando de beneficiar y quien está haciendo parte de la gestión es Woody Rivera. Pero quien habla de forma más explícita en esa grabación a la que tuvimos acceso, esa transcripción, es Vernon González, eso es cierto. Yo creo que ambos lo hacen. Sí, pero en este caso el que suelve el sujeto principal es Vernon González, porque fue quien gestiona la reunión con la magistrada. Sí, pero Vernon no tiene ninguna carta de negociación. El que lo tiene es el diputado. Él sí le puede hablar en nombre del Congreso de que pueden ayudarle a ella. Pero el cabildeador intermediario entre la necesidad de, en teoría, Claudia, la magistrada Escobar, y del otro lado, el que puede dar el producto final, que es Woody Rivera, el cabildeador entre ambos es Vernon González. Sí, pero no hace ninguna diferencia. Recuérdese que en términos de autoría y coautoría se ha definido que, este es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Juan disparó, pero Pedro le dio la pistola para que disparara. Claro, pero en ese caso en particular, en el caso de Vernon, lo que él tiene en desventaja principal es que él fue el que incitó a que se diera la reunión, él es el que presenta los argumentos y al final es quien después hay otra escucha telefónica con orden de juez, donde se da seguimiento a que sí había una instrucción, una solicitud para que hiciera el cabildeo. Sí. Y yo creo que el caso de Woody Rivera está mal cómo se resuelve, pero todavía hay una oportunidad posteriormente a poder darle seguimiento a él, dependiendo de cómo avance el otro caso. A mí me parece lo vergonzoso que en este caso, bueno, estos ni siquiera avanzaron, pero Anabela de León, que es la registradora de la propiedad, se cierra de tajo la posibilidad de que ella sea también vinculada a este caso. Miren lo que se trascendió esta semana. La directora de Recursos Humanos, que es la esposa de Vernon, firmó un cheque para ella y para Vernon por adelanto de salario de todo noviembre. El día 7 los cobran antes de ser capturado, los retiran. ¿En qué organización te pagan un mes por anticipado cuando la policía
fiscalía te llega a capturar. Y la respuesta de Anabela de León, la diputada contra la corrupción durante el gobierno de la UNE, ¿se recuerdan con su bandera? Anabela de León, diputada contra la corrupción. Una canción. Pues Anabela de León, la diputada contra la corrupción, ha dicho que Vernon, lo que pasa es de que renunció. Entonces eso fue como en calidad de sus prestaciones, una cosa ridícula. Que no tiene con lo cual es ilegal, en todo caso pero si la propia, porque no trabajó los otros días. Anabela de León está señalada de haber intentado cobrar $15,000 por sacar el dinero del banco, a favor de una empresa. Se cierra la posibilidad de investigarla a ella. Y le hemos dedicado muy poco tiempo al papel que el Ministerio Público ha jugado. Exacto. Hemos dedicado muy poco tiempo a analizar el papel que esta Fiscalía está jugando. Miren, declina la oportunidad de recurrir en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el antejuicio de Woody Rivera. De tajo dice no, aquí con Anabela de León no hay investigación. Entonces creo que hay que analizar cuál es el papel. Y yo creo que la persona que debe responder eso claramente es Tel Maldana. Pero lo que me llama la atención es justamente la diferencia. En ese caso, estamos viendo lo que acaba de decir Claudia, pero veamos el caso cabalmente del grupo de los Mendoza, con Haroldo Mendoza. Ahí sí hay una acción en un tema que es bien riesgoso, porque, los fiscales especiales que están participando, que es una estructura que depende directamente de Tel Maldana, prosiguieron en un tema que de verdad es delicado. Y para los mismos investigadores, auxiliares fiscales, es muy delicado. Solo que ahí está la CICIG. Sí, que lo respaldó. Bueno, pero es que el trabajo realmente lo hizo con Francisco Sandoval. ¿Pero qué quiere decir usted? ¿Que están haciendo algo que vale que mucho la pena? Que el MP no es el MP, el MP son fiscalías, es la fiscal, es fiscales. Y que en todo caso sí hay una discrecionalidad de en qué casos se persigue y en qué casos no. Bueno, pero de cualquier manera la responsable es ella. Claro. Vamos a discutir el tema que tratamos el día miércoles, Gustavo Berganza y yo, con dos abogados, un ex magistrado de Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, y también con el abogado Estuardo Ralón, sobre esa resolución de la Corte de Constitucionalidad que daba por tierra o denegaba el amparo definitivo a quienes querían que se volviera a repetir el proceso para integrar las Cortes de Suprema y de Apelaciones. Esa es la discusión que se sostuvo. Es importante esto porque si bien se hicieron una serie de señalamientos mediáticos, por lo menos los votos 3-2 a criterio de los magistrados no pudieron comprobar las graves acusaciones que mediáticamente se hicieron. Ahora, hay que medir este fallo en su justa dimensión, porque el problema del sistema de justicia es algo en lo que todos estamos de acuerdo, es decir, el sistema de justicia de una manera integral necesita una reforma, pero no estaba sometiéndose al conocimiento de la Corte resolver las grandes falencias que tiene ni la normativa vigente ni el sistema de justicia. Yo creo que es muy positivo. Una resolución judicial no se felicita, se acata o se impugna, si es impugnable. Pero en el fondo, uno como ciudadano, yo como ciudadano y como jurista me siento complacido por una resolución que nos retorna a la institucionalidad, de la cual nos habíamos desviado un poco. Se trata de la opinión de dos abogados que estaban a favor y que aplaudían la resolución de la Corte de Constitucionalidad. En el caso de Estuardo Ralón llegó a mencionar incluso que habían unos intereses ideológicos en integrar de una manera distinta las Cortes de la forma en que quedaron integradas. Y en el caso del licenciado Fernández Molina, pues ya escucharon ustedes su argumento. Él piensa que es relevante que se haya hecho valer los plazos constitucionales de sustitución de las Cortes y se haya devuelto al ordenamiento. Pero Juan Luis, ahora, yo pienso distinto. Yo pienso en realidad que se perdió una oportunidad muy grande de garantizarle independencia a la ciudadanía en las Cortes. Ya sé que Quique me va a decir, es que nunca han sido independientes. Es cierto, nos podemos conformar pensando que nunca han sido y que nunca existió un rechazo tan vehemente contra y que nunca lo van a hacer, pero los ciudadanos tenemos derecho de demandar justicia independiente. Yo me planteo de que no es que antes no hayan sido independientes, es que muchos de los que hoy han estado quejándose de las transiciones que hay son quienes están perdiendo control de las Cortes, que es diferente. Y en este caso en particular hay problemas de forma y de fondo. El problema de forma es que en un principio en la forma se cumplieron pasos o procedimientos que legalmente estaban obligados, pero en el fondo se violó el espíritu de lo que se estaba buscando. Y ahí es donde entra este juego que decía tanto Estuardo Ralón como Luis Fernández Molina. Se cumplió con procedimientos de forma, pero en el fondo el sistema se terminó de venir al suelo porque la forma en que se hizo jugó con las formas, ¿sí?, que están estipuladas en las normas legales. Se cumplió con lo que dice la Comisión de Postulación,
pero en el fondo se evadió por completo el lograr generar unas cortes independientes. El exmagistrado Fernández tiene razón que dice: una resolución judicial se acata o se impugna, excepto cuando es una resolución de la Corte de Constitucionalidad, porque ahí topamos todo. Ahí solo se acata. Solo se puede decir amén. Y aquí el punto es que 3 magistrados creyeron que no se aportaron las pruebas suficientes, pero 2 aparentemente pensaban lo contrario. Entonces, primero, no es unánime. Y segundo, ¿dónde está el criterio para decir que 3 sí creen que hay pruebas y no, 2 creen que sí hay pruebas y 3 creen que no? Entonces tal vez sí las había, pero al final hay que acatar, porque hay que respetar la institucionalidad. Sí, pero este es un punto importante, porque gana la mayoría, pero esos 2 votos disidentes, pensemos de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, ¿cómo se va a ver esto? Es que se puso en las manos de personas que se han visto favorecidas por ese sistema corrupto, viciado. La decisión, ¿seguimos con esto? Lo desafiamos, lo rompemos y partimos de nuevo. Es decir, a mí me deja de importar ya mucho que sean 3-2. A mí me recuerda mucho todas esas, salvando las distancias, esas recurrencias que hubo contra decisiones en diferentes partes de Estados Unidos. Recuerdan ustedes en 1896, cuando se desafiaba ese sistema de no permitir que los negros viajaran en el mismo autobús, no permitir que los negros fueran a estudiar a determinada escuela, no permitir que los negros utilizaran la misma banqueta que los hombres blancos. ¿Qué pasaba con la Corte Suprema de Justicia de ese entonces? Eran 6 votos contra 1, y ese voto disidente se ha convertido en el voto histórico, porque prácticamente es el único juez que viene y desafía. Pues de esta manera piensan unos, pero yo pienso que el hombre es libre. Y aquí estos 2 votos vienen y en el futuro se van a leer. Bueno, habían 2 personas que realmente disintieron de la manera en que había sido electo. Y aparte el magistrado reconoce que el proceso está obsoleto. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Uno que vota a favor. Ajá. Ya estamos de vuelta y este es el segmento en donde viajamos por el mundo y revisamos cuáles son las noticias que han convulsionado a otras regiones. Vamos ahora a hablar de México. México vive realmente una telenovela. Miren ustedes, a esa crisis que se vive hoy por hoy. Hoy mismo se han manifestado y han reunido marchas para exigir que los 43 estudiantes de Ayotzinapa aparezcan y demandar una respuesta del Estado más coherente y más seria. También se suma esa crisis que vivió la pareja presidencial cuando una investigación de Aristegui Noticias Online publicó sobre la propiedad de esa Casa Blanca, le han llamado. Es una mansión valorada en 7 millones de pesos que una investigación descubre que pertenece a una empresa que ha sido favorecida con diferentes contratos cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y que era una de las competencias fuertes ahora. De hecho, había ganado una licitación de la construcción de ese tren hacia Querétaro. Vamos a escuchar cómo reaccionó la primera dama mexicana, que dijo claramente que ella no estaba obligada a rendir cuentas sobre su patrimonio, pero finalmente se ha deshecho de la casa. Esto fue lo que dijo en un video difundido el martes por la noche. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Reitero que más allá de este contrato, trabajé 25 años en el medio artístico como actriz, conductora y además realicé diferentes campañas de publicidad, por los cuales he recibido los pagos producto de mi trabajo. Para continuar forjando un patrimonio para mis hijas, en el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. El total del precio de la compraventa fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años, con un interés del 9%. Al día de hoy, he pagado un total de 14.343.555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado. Con la misma apertura con la que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto
para ofender y difamar a mi familia. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. No se nos olvide que es actriz la señora, que no ¿verdad? se olvide que es actriz, sus entonaciones, su mirada, todo. Pero así se deshizo ella de la polémica casa que pertenece a una empresa por demás favorecida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Me Un día encanta después, cómo bajó el tono para decir, para que sigan ofendiendo a mi familia. Ajá. Pero un día después, Enrique Peña Nieto, bueno, nosotros podríamos comparar cuáles son las reacciones de Enrique Peña Nieto, cuya declaración patrimonial le daba risa a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Un día después, Enrique Peña Nieto hizo pública su declaración patrimonial. No sé si ustedes pudieron verla, pero está detallado, incluso que posee $500,000 en joyas y relojes, y su patrimonio asciende a $3.5 millones. Pero yo saco algo muy claro de todo esto. A mí me parece, a mí me parece bastante positivo y me parece muy distinto el contexto mexicano al contexto guatemalteco. Les iba a decir yo. Yo lo leí en alguna columna, porque, a ver, si los mexicanos ejercen presión porque aparece una propiedad de estas dimensiones a nombre de la esposa del presidente y, por supuesto, está vinculada con una empresa constructora que acaba de ganar un gran contrato, pero además con una empresa de televisión que tiene también un gran peso político en México, me parece a mí muy valioso y razonable que los gobernantes se sientan presionados de tal manera, por un lado, que la señora tenga que salir a hacer pública una declaración a pesar de no estar obligada por el plano legal, pero por el otro lado que él haya salido a hacer público su patrimonio completo, que tampoco está obligado, para que aquí no queden más dudas, dice él. Es obvio que allá se logra ejercer una presión que termina siendo mucho más pesada, mucho más concreta sobre los gobernantes de lo que se logra en Guatemala. Miren aquí cuánto se ha hecho y la vicepresidenta y el presidente nos siguen diciendo que sería ilegal dar a conocer su patrimonio. Pero lo que dijo Enrique Peña Nieto con relación a esto, solo le aclaro, dice, yo sé muy bien que tengo derecho a reservar esta información, pero para mí vale mucho más la confianza de los mexicanos y aquí está. Atesoro más la confianza. El Wall Street Journal también hizo una nota, una anterior a la de Aristegui y una posterior a la de Aristegui, donde da seguimiento a otras propiedades, no solo a esta propiedad de Las Lomas. Pero además, cuando da su declaración Peña Nieto, que lo hace por medio de Twitter y después lo levantan en una página oficial, si uno se pone a revisar, puede revisar todos los detalles, pero incluso dice quién fue la fuente original del bien que recibió. Y en algunos casos dice donaciones cuando aún estaba viva la madre o el padre o demás, y en otras dice recibido ya como herencia una vez había fallecido uno de sus progenitores, y va estableciendo los montos o valores para cada una de las propiedades. ¿Cuándo los adquirió? Y lo hizo público, como decía Claudia, sin ninguna obligación de hacerlo, pero sí se vio presionado a hacerlo, por lo que se estaba convirtiendo esto en una crisis más grande. Yo creo que esa diferencia de los gobernantes que dice Juan Luis tiene que ver con la presión mediática que pueden ejercer medios, valga la redundancia, en una sociedad tan poblada como México versus Guatemala. Yo quiero citar el ejemplo de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Cuando el periódico difunde esa casa tan lujosa y después con la residencia del presidente Otto Pérez Molina de descanso en Chimaltenango, la reacción que vemos es, ¡pum!, les quitan la página web, les dejan de difundir, les recogen ejemplares. Y siempre es esa actitud del funcionario en Guatemala: esto es una revancha política de mis adversarios y los periodistas se están prestando para servirle de caja de resonancia a mis enemigos. En vez de salir a dar una explicación que convenza a la ciudadanía o que se den marcha atrás y que tomen medidas como estas. A mí me da vergüenza, por ejemplo, hoy viernes nosotros en Contrapoder denunciamos que secuestraron prácticamente la edición de la revista de esta semana que empezó a circular. Solo para hablar de propiedades, el empresario que le está proveyendo la Policía Nacional Civil, que por lo menos le han defraudado al Estado 10 millones de quetzales, se los robaron limpiamente, ha comprado 3 viviendas en 2 años, valoradas en más de 2,5 millones de quetzales. Y es una persona que no existe, es un fantasma, no se localiza en ningún lado, y la PNC le paga y le paga por servicios duplicados y falsos. ¿Dónde está la presión? No hay presión. Lo que hacen es desvirtuarlo y desaparecer las revistas o cancelar los medios. Pero hay una cosa curiosa que pasó en México simultáneamente esta semana, entre todo este ruido.
Día viernes se abren a licitación 2 nuevos canales de televisión abierta en México. Participan 7 grupos diferentes para poder optar a ellos. 2 de ellos vinculados todavía al Grupo Televisa. Está Vázquez Raña y Vázquez Olegario, pero hay otros 5 grupos que están optando a adquirir los derechos de 2 canales de televisión nuevos para competir con los existentes en México. Todo pasa, pero todo pasa, acuérdense que también se vinculó a Peña Nieto con el Grupo Televisa. México está viviendo una efervescencia por diferentes razones. En el tema de la industria petrolera, en el tema de la industria ahora de la televisión, en el tema de las telecomunicaciones. Ha habido una apertura muy grande en estos momentos que está dejando que otros grupos penetren. Hay grupos que están perdiendo poder en México, que están también saliendo a defender sus espacios en México. Van a ver también hay mucha comedia en México. Si Paola se estaba recordando de la actuación de Angélica Rivera, aquí en las redes sociales mexicanas circuló repetidas veces este video y decían, en realidad, la respuesta real de la primera dama respecto de la Casa Blanca es esta. Vamos a ver. Porque yo soy la dueña. Ella es la dueña. Vamos ahora a hablar de lo que... La gaviota. De ese anuncio que Barack Obama hizo. Fíjense bien, se llama una acción ejecutiva, lo que quiere decir que es emanada directamente desde la Casa Blanca, en la cual se determina que no van a ser deportados inmigrantes no documentados que tengan su récord limpio. No habrán más deportaciones que separen a familias, ha dicho el presidente Barack Obama. Esas personas van a poder ser regularizadas, tener una documentación, más no una residencia permanente. Por lo menos salen de la sombra de la ley y se vienen a una corriente en donde van a ser regularizados. Van a pagar impuestos, no van a ser deportados, van a poder acceder a trabajo, pero antes de todo eso tienen que ser sometidos a una verificación estricta en donde se pueda probar que han permanecido en Estados Unidos antes de este año, que tienen por lo menos hijos que son residentes o que han nacido allá y sobre todo que tienen un récord penal limpio. Y que la aclaración que no aplica para gente que llegó este año, que no aplica para los residentes después de enero del 2010, que no aplica para la gente que falsea información y no aplica para los que hayan tenido ya procesos de deportación. La pregunta para nosotros es, ¿para cuántos guatemaltecos 100,000 supuestamente. ¿Solo 100,000? ¿Pero de dónde viene ese número? Esa cifra sale aquí en Guatemala después de que el jueves dieron esa conferencia de prensa desde Estados Unidos y en Guatemala empiezan a preguntarse cuántas personas se pueden beneficiar. Nosotros tenemos más de 1.200.000 de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos y bajo todas esas restricciones que se aplican, la cifra que se está manejando esta semana es 100,000 personas, pero están haciendo un llamado para que no empiecen otra vez estas redes a decir, ahorita es el momento, los coyotes empiezan a cobrar más porque ahorita van a legalizar a todos, que eso pasa más a menudo de lo que nosotros entendemos. De hecho, una acción similar, aunque no fue una acción de ese tipo que hizo Barack Obama, pero un anuncio similar en el 2012 provocó el movimiento de jóvenes que se dio hace los últimos 18 meses. ¿Por qué? Porque la acción ejecutiva lo que decía es que no se podían deportar a menores de edad. Y en ese momento lo que aprovecharon coyotes aquí fue, llevemos los más jóvenes y más niños, porque no los pueden deportar. Y no podían deportar a quienes estaban encontrando en ese momento en Estados Unidos. Pero los que están deportando son los que estaban capturándolos en el ingreso. Los republicanos han acusado a Barack Obama. Y colocaron una demanda. Y dicen que él se excedió en sus poderes ejecutivos y sus poderes administrativos al emitir esta orden ejecutiva. La pregunta es por qué no lo hizo hace 4 años cuando asume su segundo periodo y él ofrece que va a hacer todo lo posible por los inmigrantes. Y la respuesta de los demócratas es que no se pudo convencer ni llegar a un acuerdo de una reforma institucional. En todo caso, 30 años han pasado desde aquella amnistía decretada por Ronald Reagan. Esta es una segunda amnistía que es importante, pero los retos de la inmigración en Estados Unidos... No es amnistía, tiene razón, no es amnistía, pero es una regularización. Lo que quiero decir es que hace 30 años que no sucedía una medida similar. De esta dimensión. Pero los retos de la inmigración en Estados Unidos no se aplazan ni se curan con estas medidas. Pero en cuenta una cosa rápidamente. El Partido Demócrata, una de sus principales fortalezas del Partido Demócrata son los sindicatos en Estados Unidos. El AFL, el CIO, el United Auto Workers Union y demás. Todos esos se oponen
a una reforma migratoria que abra las puertas mucho, porque esa gente, uno, no es sindicalizada. Y son competidores y dos, directos, son competidores directos para sus asociados en los sindicatos. Que se ha dicho que por ellos eso toman los trabajos que ya no quiere tomar. Pero el argumento de los sindicatos ha sido ese, por eso el Partido Demócrata no se ha atrevido a ir un paso más allá en el tema de la reforma Imagínense migratoria. cómo se va a ver este hecho con el tiempo, yo sé que, pero con el tiempo cuando haya el primer presidente latino en Estados Unidos van a recordar eso, ese hecho histórico que está diciendo ahorita Claudia. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Nos vamos a... La noticia nacional que vamos a discutir ahora en 90 segundos es la captura de Haroldo Mendoza Mata, el cabeza de una estructura que la CICIG ha identificado como un grupo paramilitar, un ejército que en el oriente del país, entre Izabal y Petén, estaba dedicado no solo a secuestros y matanzas, sino a allanamiento de viviendas y hasta robo de ganado. Han empezado a desarticular esta estructura y es la primera vez que se abre un caso judicial contra un integrante de la familia Mendoza. The Vox Populi es una familia que ha tenido actividades con el narcotráfico, pero esta investigación abarca más ampliamente los cargos contra ellos. Y han sido 8 personas los capturados, al tiempo que se ha expuesto la manera en que operaban con miembros de la estructura prácticamente dispersados por todo el país. A mí me parece valioso eso que tú... Dispersos, ¿no? Que eso que se cita, porque en los Wikileaks y en los informes del Senado de Estados Unidos se nombraban indistintamente estas 5 familias. Y ya se tienen acciones de parte de Estados Unidos contra el resto, pero contra los Mendoza nunca. Y es la justicia guatemalteca la que pone las manos sobre ellos. Eso me parece valioso y positivo. Yo creo que es relevante el caso del narcotráfico, pero me parece a mí que termina siendo más relevante todavía, sobre todo para los vecinos de Izabal y de una parte de Petén, pues el temor, el terror que esta familia infundía, o por lo menos que esta persona infundía, a la hora de extraerles sus reses, a robarles sus propiedades, digamos, tratar de controlar de una manera terrible, sin que el sistema de justicia y sin que las autoridades nacionales pudieran impedirlo, la vida económica de muchos habitantes es que la de ley Izabal. también, la ley tiene su peso contra ellos. Es algo de lo que han estado quejándose muchos en diferentes territorios, de que ciertos sectores presionan y les dicen, esta casa la quiero yo, no está a la venta, no, esta casa la quiero yo. Y es un proceso que no es exclusivo de lo que estamos viendo acá, pero es el primer caso de este nivel que se abre en Guatemala. Pero en esos casos por lo menos estaban dispuestos a pagar algo por la casa, pero es que había robo. Arrebatada. Claro, es que es una arrebatada, es que al final el proceso es similar a esto. Llegan y te dicen, esto lo quiero yo. Si decís, bueno, si tanto, te lo podían pagar. Pero si decís, no está a la venta, no, este terreno lo quiero yo. Incluso te destierran, tienes que buscarte otra casa. También, pues, que se haga localmente, porque el mensaje es, la justicia acá, digamos, funciona para todos, o la ley se aplica para todos. Muy bien, ha sonado ya la alerta. Esta semana, uno de los sindicatos del Registro General de la Propiedad ventiló unos cheques que salieron aprobados por la directora de Recursos Humanos, que es nada más y nada menos que la ex esposa de Vernon González, el hombre detenido por tráfico de influencias para favorecer al Partido Patriota, en el que con los que el 7 de noviembre Vernon González y la señora directora de Recursos Humanos cobraron su salario de noviembre por anticipado. Fue el mismo día que Vernon González fue detenido. La registradora de la propiedad ha salido a balbucear una explicación como que fue un adelanto de salarios porque él había renunciado. Se tiene información también que Vernon tenía planes de salir del país y que estaba por fugarse para no tener que responder por los señalamientos de haber intermediado en esa presión a la magistrada Claudia Escobar. La pregunta acá, por si quieren comentarla, es ¿por qué no el MP insiste en que la registradora de la propiedad no amerita abrir una investigación sobre su vinculación en este caso? Ni siquiera amerita abrir una investigación o hablar claramente de qué se trata esa acusación que una empresa le hace a ella sobre el supuesto intento de sobornarlos por $15,000. Es que prácticamente ella está ahora intocable.
No, se trata realmente de personas intocables, pero por el otro lado a mí me parece que sí hay que celebrar de parte del Ministerio Público que haya habido suficiente agilidad para capturar a esta persona en un momento en que se presumía que iba a salir huyendo. Es decir, encubren o protegen o evitan meterse con Anabela de León, que es un cuadro que tiene poder adentro del Estado y que ya se ve que está involucrada en numerosos hechos que pueden ser considerados delictivos, pero por el otro lado me parece que sí actúan con diligencia en el caso de Vernon González, quizá por el viejo dicho de que la pita se rompe por el lado más delgado, y no me estoy refiriendo para nada a características físicas de una persona. Aquí hay un tema más profundo, y es que en el mismo caso de Woody Rivera, o en el caso de Anabela de León, en muchos otros países, el simple hecho de que se conozca que se dieron esas comunicaciones, que se conozca que hubo ese tipo de intentos de hacer ese tipo de tráfico de influencia, son suficientes para que el funcionario renuncie. Más allá de que pueda haber la persecución penal o no, son suficientes para que la persona renuncie porque no es correcto lo que se está haciendo. Miremos y cómo esto es lo que aquí la directora de Recursos Humanos seguía en su puesto, y la explicación oficial que dieron a Contrapoder fue que va a tomar vacaciones a partir de esta semana que viene. Por favor. Quique, usted nos presenta ahora ganadores. Vamos a hablar de ganadores y perdedores de la semana. Vamos a cada uno a presentar sus ganadores y perdedores para al final decidir si alguno logramos hacer cambiar de opinión. Así que iniciamos. En este caso, yo planteo como ganador de esta semana a CICIG y el Ministerio Público, justamente por la captura, el apoyo de tanto de la CICIG hacia la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el caso de este grupo que se identifica como un grupo paramilitar. Y lo que me llama la atención de esto es que esto es justo el expertise especial de Iván Velázquez Gómez en Colombia. Esto fue lo que él se dedicó y rompió estas estructuras en su momento. ¿Y de perdedor? Y de perdedor planteo los grupos de derechos humanos o pro justicia por la decisión de la Corte de Constitucionalidad, porque justamente todos estos grupos perdieron en el momento que la Corte de Constitucionalidad resuelve que todo se mantiene como estaba y no da lugar a los recursos que habían interpuesto. Yo del mismo caso propongo ganadores, pero a los magistrados electos, a los que van a asumir próximamente, porque estuvieron a punto de tener que someterse. De devolver los tacuches. Es que Claudia cuenta de un magistrado que ya tenía listos sus tacuches, pero no, van a poder usarlos cuando tomen posesión. Van a tener ocasión de estrenar. Miren, el señor Vladimir Aguilar, que va a renunciar a la Procuraduría General de la Nación para asumir como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la señora Blanca Stalin. ¿Qué actitud era de ellos, verdad? Querían ser magistrados, pero no renunciaban a sus puestos anteriores. Hasta que no suelta una de ramas hasta y tener la otra rama. Y mi candidato a perdedor es Claudia Escobar, porque aunque sigue siendo loable, me parece a mí lo que ella ha hecho. Primero, ella renunció a una magistratura. Segundo, declaran sin lugar el antejuicio contra el diputado que ella denunció. También para ella aplica. Y tercero, ella pues va a regresar a su juzgado en Misco cuando asuman los nuevos magistrados. Vamos a recordarla como la mujer que tomó una decisión valiosa y valiente, pero yo creo que es una perdedora de la semana. Quizás, bueno, no ella, sino todos, ¿verdad? Depende con el cristal que se vea, pero me llama la atención esa nominación. Yo voy a proponer como ganadores, si estuvieron acá en el set de este noticiero, a todos esos deportistas guatemaltecos que están conquistando sus medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero especialmente la hazaña de Luis Carlos Martínez, que se encuentra apenas a 10 milésimas de segundos de coronarse con el primer lugar en 100 metros mariposa. Creo que todos los deportistas merecen un aplauso, que son un ejemplo de disciplina, y todos sabemos que conquistan esas metas en precarias condiciones, es decir, que el país no es necesariamente un estado rico que les financia y les apoya del todo. Bueno, Martínez ha tenido que irse a vivir a Estados Unidos para poder alcanzar un nivel competitivo. Y como perdedor quiero proponer a los diputados del partido líder, pero también a los diputados del Partido Patriota, por esa moción que incluyen en el Congreso de la República para remover a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esos son mis candidatos. Yo tengo por candidato a ganador las comisiones de postulación, porque en términos generales todos sabemos que su actuar fue
inconsecuente, fue incoherente con lo que les exigía la Constitución, pero finalmente la Corte de Constitucionalidad les ha dado la bendición. Sabemos que los decanos de las facultades de Derecho se sentaron al lado de decanos de facultades que en términos reales no existen y que no tienen alumnos, y al final, pues en este país en que todo el mundo se tapa con la misma chamarra, el asunto quedó simple y sencillamente exculpado. Aquí no les pasó nada. Segundo, a mí me parece que el perdedor de la semana no es Claudio Escobar, sino en realidad somos los ciudadanos que tenemos derecho a una justicia independiente. Yo creo que esos somos los perdedores de verdad. Me nomino a mí mismo perdedor. Me nomino a mí mismo. Pues ya gané, ya sé que los convencí. Lo que pasa es que de alguna manera Quique propone a un perdedor en ese mismo tema, Paola lo propone, pero yo pienso como tú, no son necesariamente ellos los perdedores, perdemos todos porque no tenemos, digamos, garantizado un sistema de justicia independiente, un sistema de elección de jueces que sea el idóneo y el probo. Yo voy a apoyar a Juan Luis como perdedor. Como perdedor, yo creo que Juan Luis y nosotros perdemos como ganador a los magistrados electos. Muy bien. ¿Les parece? No, yo no estoy de acuerdo con los magistrados electos. Pero ya estamos de acuerdo, ya todos ganamos. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz fin de semana, que descanse mucho, que reponga las fuerzas y que el lunes arranque con mucha energía. Recuerde que el domingo a las 8:45 usted tiene una cita con este panel para discutir sobre los hechos más relevantes de la semana.